Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y al mismo tiempo agradezco el que estés aquí como cada semana en Motivación TV. Soy tu servidor y amigo Álvaro Patricio. Y bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de un tema que yo digo que al final de cuentas es uno de los que más estamos practicando durante el día. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero durante el día estamos practicando y practicando y practicando precisamente este tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Y yo creo que no le hemos dado la importancia de vida, esa es mi forma de pensar, y derivado de que no le hemos dado esa importancia es precisamente por lo que tal vez no estamos tan conscientes de ese gran poder que tiene esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es mi objetivo del día de hoy? Mi objetivo es de que cada uno de nosotros nos demos cuenta de la magia que tenemos a través de esto que vamos a ver, y por el otro lado el hacer conciencia para qué nos sirve y sobre todo cómo puede en un momento dado ayudarnos en el día a día con el objetivo de mejorarnos no solo como personas, sino de mejorarnos en todas las áreas de nuestra vida. Obviamente, esto de lo que vamos a hablar el día de hoy pudiera ser que tuviera dos filos, y es de lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy. ¿Por qué? Porque tal vez nos hemos acostumbrado a utilizar uno solo de los filos, pero el otro, sabiendo que está ahí, no lo hemos utilizado. Así es que te doy las gracias. Yo espero que logremos este objetivo. Gracias por estar aquí. También gracias por todos los comentarios que me hiciste, sobre todo en redes sociales, aquí mismo en el chat del programa, del tema que dimos la semana pasada, el cual inmediatamente ese mismo día estuvimos contestando, y agradezco muchos de esos comentarios, porque al final de cuentas sirve para que nos estemos nutriendo absolutamente todos vayamos conociendo las opiniones de los que estamos en esta conversación, y bueno, derivado de eso cada uno de nosotros estamos aprendiendo más. Así es que gracias por todos esos comentarios, y si estás de acuerdo, pues vamos a arrancar con el tema del día de hoy. El tema se llama la magia del DIP, así le puse yo, DIP, la magia del DIP. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta, ya casi al final de la sesión, vamos a darnos cuenta que si bien este DIP del cual vamos a hablar es importante y valdría la pena que reflexionemos de él con el objetivo de ponerlo en práctica y mejorarnos nosotros como persona, esto no quiere decir que sea lo máximo a lo que podemos llegar, sino que en un momento dado este DIP lo podemos convertir en DIE, pero lo vamos a ver un poco más adelante. La magia del DIP. ¿Qué quiere decir DIP? La magia del diálogo interno positivo. La magia del diálogo interno positivo. Mira, tú y yo y todas las personas tenemos una gran capacidad. Y esa gran capacidad nos ha servido para sobrevivir, nos ha servido para subsistir. Y es esa gran capacidad que tenemos para conversar, para platicar. Y es algo tan natural dentro de nosotros que, por lo que yo decía, tal vez no le hemos dado la suficiente importancia. Y entonces nos estamos comunicando constantemente, y en algún otro de los programas yo te he mencionado que, derivado de estudios que se han realizado, se ha determinado que es tan importante la conversación, es tan importante la plática que tenemos cada uno de nosotros, que inclusive se ha llegado a establecer la cantidad de palabras que hablamos en un solo día. Y en términos muy generales, si estamos hablando de un promedio y por supuesto en términos generales, hablamos de que en el caso de las mujeres, en el caso de las damas, llegan a hablar hasta 7,000 palabras en un solo día. 7,000 palabras. Tal vez tú nunca te habías dado cuenta de la cantidad de palabras que puedes decir en un solo día. En cambio, nosotros los caballeros, nosotros los hombres, solamente hablamos en promedio 2,000 palabras en un solo día. Es decir, la diferencia que existe entre las mujeres y los hombres en cuanto a la cantidad de palabras que estamos emitiendo en un solo día, bueno, pues es significativa, entre 7,000 para las mujeres y 2,000 para los hombres. Entonces, imagínate la importancia que tiene esta conversación que llegamos a tener
con otras personas, que al final de cuentas forma parte de lo que conocemos como la comunicación. Pero en términos generales la comunicación se refiere a muchos aspectos. De muchas formas nos podemos estar comunicando, inclusive, por ejemplo, en el aspecto no verbal nos estamos comunicando también. Y hoy nos vamos a referir dentro del total de la comunicación solamente a un 7% que implica esta comunicación. Y ese 7% tiene que ver con el hablar, tiene que ver con el platicar, tiene que ver con el intercambiar palabras entre nosotros las personas. Y en efecto, solamente un 7% dentro de lo que es la comunicación general, solamente un 7% tiene que ver con palabras. El 93% restante estamos nosotros comunicando a través de nuestra corporalidad, a través de nuestros gestos, a través de todo lo que es el lenguaje no verbal que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces tú puedes decir en un momento dado, oye, pero si dentro del 100% solamente el 7% implica el hablar, ¿por qué es importante? Yo te pido que aguantes un poquito. ¿Por qué? Porque este 7%, si de por sí pudiera resultar poco o pudiera resultar muy bajo dentro del 100%, que a simple vista así se ve, sí, pero nos vamos a dar cuenta que también dentro de este hablar hay una parte importante dentro de nosotros. Entonces, en esta parte de la comunicación el día de hoy nos vamos a referir a esta parte precisamente del hablar. Y yo te voy a lanzar una primer campanada, y esta campanada es para llamar tu atención. Yo te hago esta pregunta: ¿con quién es con quien más platicas durante tu día? Te repito la pregunta y para esto viene la campanada de atención. ¿Con quién es con quien más platicas en tu día? Tal vez con tu pareja, tal vez con tus hijos, tal vez con tus padres, tal vez en tu trabajo. ¿Con quién es con quien más estás platicando durante el día? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el hablar es comunicarnos a través de una conversación, y derivado de esta conversación surge lo que conocemos como el diálogo. Sin embargo, fíjate que hay un detalle importante del cual yo, te soy sincero, no me había dado cuenta hasta que yo empecé a preparar este tema, y entonces esto me hizo recapacitar y todavía me hizo darle más importancia a esto de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que al comunicarnos implica que estamos conversando, de esta conversación surge lo que conocemos como el diálogo. Pero viendo en el diccionario lo que significa diálogo, diálogo es el que se da entre dos o más personas. Entonces, para que exista un diálogo, al menos debe haber dos personas que estén platicando o más personas para poder establecer ese diálogo. Ese diálogo sirve para intercambiar ideas, para intercambiar opiniones, para evitar o para solucionar problemas, para estrechar lazos, para conocer a otras personas, para trabajo en equipo, que se habla mucho de la parte del trabajo en equipo, para compartir emociones y sentimientos, para construir relaciones estables y duraderas, para hablar de nuestro sentir e inclusive también para hablar de nuestra vulnerabilidad. Entonces, fíjate, yo nada más te estoy mencionando algunos de los aspectos que nos sirven cuando estamos dialogando con otra persona. Que es importante, por supuesto que es importante. ¿En cuántas ocasiones llegamos a decir que eso que tienes tú en tu sentir, eso que tienes internamente, sácalo, dilo, platícalo, convérsalo con alguien, dialógalo con alguien? El chiste es sacar eso que estamos teniendo, y es importante para cada uno de nosotros, aunque hay ocasiones que nos guardamos un poco, lo dejamos ahí y simple y sencillamente no decimos nada. Pero sin embargo, esta parte que tenemos de dialogar con las otras personas nos sirve para interactuar. Somos seres sociales, somos seres que vivimos en una comunidad, y por lo tanto tenemos que estarnos comunicando a través de una conversación, y esa conversación se da precisamente a través de ese diálogo, de esa parte que estamos
conociendo. Sin embargo, aquí es en donde yo quiero llamar la atención. ¿Por qué? Porque yo decía, a ver, si estamos hablando que un diálogo es el que se forma entre dos o más personas, es el que sirve para construir relaciones, es el que sirve para conocer la opinión de las otras personas o para que nosotros expresemos nuestra opinión y todo eso está bien. ¿Qué pasa cuando nosotros platicamos con nosotros mismos? Cuando nosotros nos estamos diciendo cosas a nosotros mismos. Y yo hasta ahorita me doy cuenta que a nivel de la psicología hablamos mucho del diálogo interior. Y tal vez se le puso ese aspecto de interior, esa palabra de interior, para precisamente referenciar a ese diálogo interno que llegamos a tener. Pero al final de cuentas, ¿para qué utilizamos dos palabras, diálogo interno, si podemos utilizar solamente una? Y esa una, ¿cuál es? Monólogo. Y esto, si lo empezamos a utilizar así, yo estoy seguro que tú tienes monólogo contigo misma, contigo mismo, gran parte del día. Yo tengo monólogo conmigo mismo gran parte del día. Y también tengo diálogo con otras personas. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a separar esta parte y en lugar de mencionarlo como diálogo interno, hablamos de ese monólogo que tenemos con nosotros mismos? ¿Y por qué monólogo? Porque al final de cuentas somos nosotros mismos quienes nos estamos hablando, quienes nos estamos preguntando, quienes nos estamos contestando, quienes estamos diciéndonos dentro de nosotros nuestras ideas, quienes estamos expresando nuestro sentir cuando diciendo, es que me siento de la fregada, me lo estoy diciendo a mí mismo. Por lo tanto, es un monólogo que yo estoy estableciendo conmigo mismo y que es diferente al diálogo que yo puedo llegar a tener con otras personas. Yo sé que las costumbres se hacen leyes y que seguir hablando de diálogo interno, bueno, pues está bien y todo esto. Sin embargo, yo quiero hacer esta diferenciación con el objetivo de que tal vez nos pueda servir para darnos cuenta cuándo estamos teniendo un monólogo con nosotros mismos y cuándo en un momento dado llegamos a tener el diálogo con otras personas. ¿Y por qué tú crees que es importante el monólogo? Es importante precisamente por todo esto que acabamos de ver ahorita. El monólogo sirve para intercambiar ideas, pero yo mismo estoy intercambiando ideas. Si tú quieres, llámale con mi propia sabiduría, con mi propia experiencia, con mi propia intuición, me late, con lo que tú quieras. Pero yo estoy conversando y yo mismo me estoy intercambiando esas ideas. Estoy también intercambiando una serie de opiniones en donde, bueno, yo pienso de esto, esta situación no, pero yo creo, y entonces empezamos a platicar con nosotros mismos. Igualmente sirve para, dentro de nosotros, tratar de evitar un problema o tratar de solucionar cuando se nos presenta un problema y estamos pensando internamente y nos estamos diciendo a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ya sea para evitar o para solucionar un problema, y nos vamos diciendo, no, lo que voy a hacer es de que voy a hacer esto y me voy a esperar y voy a decir y entonces entre nosotros mismos nos estamos nutriendo con pensamientos, con palabras y con sensaciones internas, y que esa es la parte, mira, esta es la parte que creo que es lo más importante y es la que le da un giro total o una diferencia total entre el monólogo y lo que es el diálogo. ¿Por qué? Porque en el monólogo podemos incluir, sí, lo que estamos pensando, lo traducimos en palabras a través del monólogo para nosotros mismos, pero además le estamos metiendo el sentimiento, le estamos metiendo la emoción, le estamos metiendo en una sola palabra la sensación que estamos teniendo de cómo nos estamos sintiendo y cómo expresamos para nosotros mismos eso que estamos sintiendo interiormente. Si te das cuenta tú de esta parte y de la importancia que en un momento dado puede el diferenciar entre esta parte del monólogo que tiene que ver con lo interno al diálogo que tiene que ver ya con las otras personas con las que estamos interactuando diariamente. Por eso yo vuelvo a llamar tu atención con esta campanada y te vuelvo a preguntar, ¿con quién es con quien más platicas durante tu día? Por supuesto que contigo.
¿Por qué? Porque tú estás contigo durante todo el día, aunque no te des cuenta. Nos hemos acostumbrado tanto a estar con nosotros que ni parece que estamos con nosotros. Parece que solamente estamos interactuando con otras personas y con todo el que se nos enfrente, con todo el con el que nos vamos cruzando durante la vida, cuando con nosotros mismos nos vamos acompañando durante todo el día. Y no solo acompañando, sino que nos vamos platicando, vamos diciendo qué hacer, qué no hacer, cómo hacerle, y nos vamos nutriendo nosotros mismos. Por lo tanto, esta pregunta con la cual estoy yo llamando tu atención tiene que ver precisamente con que con la persona con la que más platicas tú en tu día es contigo misma o contigo mismo. No hay de otra. Y entonces, imagínate, si llegamos a tener 7,000, en el caso de las mujeres, 7,000 palabras que dialogan con otras personas, en el caso de los hombres, 2,000 palabras con las que dialogamos con otras personas, ahora imagínate la cantidad de palabras que internamente en nuestro monólogo nos llegamos a decir. La cantidad de palabras, no sé, esos 7,000, llévalo a 100,000. Si estamos hablando de cuántos pensamientos podemos llegar a tener en un solo día, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, simple y sencillamente podemos llegar a tener entre 60,000, 70,000, hay quien dice que hasta 80,000 pensamientos en un día. Ahora imagínate cuántas palabras, si fuera una sola palabra por cada pensamiento, cuántas palabras nos estamos diciendo a nosotros mismos. Claro, muchos de esos pensamientos no los consideramos importantes, no los consideramos relevantes, entonces sí pasan por nuestra cabeza, pero sin que nos demos cuenta, simplemente pasan y no pasa nada. Tal vez no nos estamos diciendo nada, pero te la voy a poner sencilla, déjalo a la mitad. Si estamos hablando de 60,000 pensamientos en un solo día, déjalo a la mitad, 30,000 en los cuales estás poniendo atención y que te estás diciendo tú mismo, tú misma. Y si quieres todavía te lo pongo más barato. Con un solo pensamiento negativo, un solo pensamiento de preocupación, ¿cuántas palabras te estás diciendo? Nada más de ese pensamiento que estás teniendo en ese momento. Aparte, todos los demás pensamientos que vayan surgiendo dentro de ti y que los traigas a la conciencia de tu cabeza, y entonces tú empieces a dialogar, perdón, no a dialogar, sino a tener ese monólogo contigo misma, y en donde te estás hablando y donde te estás contestando internamente. Y por eso precisamente yo al tema del día de hoy le quise poner la magia del diálogo interno positivo, que hoy caigo que tal vez pudiera ser la magia del monólogo positivo. Y entonces sí, ya creo desde mi punto de vista que tendría un mayor impacto en cada uno de nosotros, porque entonces yo aquí puedo diferenciar, a ver, ¿cuál es el monólogo que yo tengo conmigo mismo y para mí? ¿Es un monólogo negativo? ¿Es un monólogo positivo? ¿Es un monólogo constructivo? ¿Es un monólogo destructivo para mí mismo? Independientemente de también poner la atención en el diálogo que yo estoy teniendo para con las otras personas, que no siempre se facilita. Pues sí, ¿por qué? Porque tenemos opiniones diferentes, por supuesto, pero que al final de cuentas representa un reto en donde a través del monólogo, en donde nosotros definamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a decir, cómo lo vamos a expresar a la otra persona, y después vienen las palabras ya en el diálogo para expresarle a esa persona eso que pensamos dentro de nuestro monólogo. ¿Sí te das cuenta de todo esto? Por lo tanto, la persona con la que más platicas durante el día, ¿qué crees? Es contigo. Es contigo con quien tú estás platicando más. ¿Por qué? Porque a través del monólogo, que lo hemos llamado diálogo interno, insisto, las costumbres hacen leyes y a lo mejor tenemos que dejarlo así, pero si no, bueno, pues ya sabemos a qué se refiere esta parte del diálogo interno. Y si te parece, hoy lo vamos a tratar simple y sencillamente como monólogo y posteriormente como monólogo positivo. ¿No sería mejor llamarlo como esa parte, un monólogo positivo, como te estaba yo diciendo? Porque al final de cuentas, diálogo o monólogo, lo importante es aceptar que además de todas estas características que ya mencionábamos en el diálogo, en el monólogo hay algo que también lo diferencia mucho.
En el monólogo hay un encuentro íntimo. ¿Con quién has tenido encuentro íntimo este día? Yo te puedo decir, tú has tenido un encuentro íntimo contigo misma, contigo mismo. Así como te lo estoy diciendo. Déjame tomar tantito. Hoy tocó de piña, ¿eh? Yo no sé para ti de qué sea el día de hoy, pero al menos a mí me tocó. Me tocó de piña y está muy buena, y más ahorita para el calor que está haciendo. Aquí ya tengo la transmisión. Vamos a ver algunos de los comentarios. Prem Merá, hola a todos. Hola Prem, ¿cómo estás? Marta Calderón, conmigo misma exactamente. Carmen Velázquez, buenas noches, muchas gracias. Qué bueno. Rosama Titán, gracias. Alejandra Prudhomme. Angie Ramírez, gracias. Benita Cervantes, también muchas gracias. Gracias por estar aquí en la transmisión, y gracias también por todos los comentarios que me estás haciendo. Entonces yo te decía, mira, en el monólogo hay un encuentro íntimo. Llegamos a tener intimidad con nosotros mismos. ¿Crees que sea importante? ¿Crees que sea importante el que tú tengas intimidad contigo misma, contigo mismo? Porque la intimidad normalmente la manejamos pues hacia otras personas, tal vez hacia nuestra pareja, pero contigo. Y esta parte del monólogo, cuando lo hacemos consciente, cuando nos estamos dando cuenta de lo que yo estoy platicando conmigo mismo, de lo que me estoy diciendo, de la forma en que me lo estoy diciendo, la calidad de las palabras que yo utilizo para mí mismo y todo eso, es un encuentro íntimo, porque nada más yo sé lo que me estoy diciendo y no tengo por qué decírselo a las demás personas que están alrededor. ¿Por qué? Porque eso es mío nada más. Tú sabes que yo siempre te he dicho, para mí, simple y sencillamente, hay tres fases en las cuales, o tres tipos de vida que podemos tener las personas: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Y precisamente en esta vida secreta es en donde está este encuentro íntimo que llegamos a tener a través de este monólogo, o que en la psicología se le llama el diálogo interno. Llegamos a tener este encuentro íntimo, una conversación con nosotros mismos, una voz interna que surge dentro de nosotros. Es una autoplática en silencio. Y durante todo el día estamos platicando en silencio. ¿Por qué? Porque no estamos expresando palabras. Pero ¿qué crees? Que el hecho de que no estemos expresando palabras no implica que nuestro lenguaje no verbal, es decir, nuestra cara, nuestros gestos, esos, a pesar de que nada más sea un pensamiento, y a pesar de que nada más sea una plática con nosotros mismos, una plática en silencio, al final de cuentas se va a reflejar también en nuestra corporalidad, en nuestros gestos, en el color de nuestra piel, en todo lo que vamos teniendo, en el movimiento de los ojos, en el movimiento de las manos, absolutamente en todo, en ese 93% del cual te hablaba yo hace un rato, que tiene que ver con la comunicación. Entonces, esas palabras que nos estamos diciendo a nosotros, agrégalas a las 7,000 que te avientas para dialogar con las otras personas, en el caso de las mujeres, o a las 2,000 que te avientas a ti, que eres hombre, como un servidor, y que nos aventamos dialogando con las otras personas, más todas esas que tienen que ver con el diálogo. En esta parte del monólogo se conforma de pensamientos, se conforma de las imágenes que vamos creando derivadas de esos pensamientos, y se conforma también de palabras, pero son palabras calladas. Entonces, fíjate cómo al final de cuentas es una magia la que tenemos con el monólogo. ¿Por qué? Porque surge un pensamiento dentro de nosotros. Derivado de ese pensamiento surge una imagen, y derivado de esa imagen surgen palabras, pero son palabras calladas. Son palabras que son para nosotros única y exclusivamente. Y es más, hay estudios que nos marcan en la programación neurolingüística, en donde sabemos, tal vez tú has escuchado que
Hay personas, yo lo he dicho aquí en alguna ocasión, en donde decimos que el no, cuando decimos no, nuestro cerebro no lo capta. Y no es de que no lo capte, por supuesto que sí lo está captando. Cuando tú le dices a un niño, no hagas eso, y va el niño y lo hace, y uno le dice, oye, pero te estoy diciendo que no lo hagas, y lo hiciste, ¿por qué surge eso? Y entonces mucha gente te dice, es que el cerebro no capta el no. No, sí, sí lo capta, por supuesto que sí lo capta. Lo que sucede es de que cuando se nos dice que no hagamos algo, lo primero que surge dentro de nosotros es una imagen haciendo eso precisamente que nos dicen que no hagamos. Y entonces nosotros lo hacemos porque nos dejamos ir con esa imagen. Y cuando ya llega el no, cuando ya nos damos cuenta que era no, es porque ya surgió algún detalle. Es porque ya vino el grito en donde nos dijeron, no, te dije que no lo hicieras. Es que no capta el no. No, se retrasa esa captación o esa conexión con el no. Se retrasa. Al final de cuentas sí se da, pero se retrasa porque lo primero que surgió fue una imagen. Entonces, fíjate, esta parte de las imágenes es importantísima. ¿Por qué? Porque aunque no lo deseemos, tanto tú como yo, cuando platicamos con nosotros mismos, cuando estamos en el monólogo, surge el pensamiento, surge la imagen y surgen esas palabras calladas, ese monólogo que empezamos a tener con nosotros mismos. Sin embargo, hay que darnos cuenta de lo siguiente. Puede haber un doble filo aquí. ¿Por qué? Porque cuando alguien llega, y sobre todo si es alguien a quien no le quieres platicar las cosas, no quieres tener mucha intimidad, no quieres que se enteren de tus cosas, y te preguntan, ¿cómo estás? Tú le dices, bien, aunque internamente tú estás diciendo, no, me estoy de la fregada, y estoy que me lleva la fregada. Y entonces es un arma de dos filos, porque por un lado, en el monólogo estás diciendo una cosa que al dialogar con otra persona estás diciendo totalmente lo contrario. Pero acuérdate que dentro de la comunicación también se ven nuestras facciones, se ve nuestra corporalidad, y a través de ella también estamos realizando. Con nosotros en el monólogo somos muy críticos, y tal vez con las otras personas no somos tan críticos, y tal vez por no meternos en problemas no les decimos absolutamente nada. Pero cuando con nosotros mismos nos hemos dicho, bueno, por no meterme en problemas conmigo mismo, hoy me voy a tratar bien. Ya no me voy a tratar mal con las palabras que me digo en mi monólogo, ya no me voy a tratar mal a mí mismo. ¿Por qué no lo hacemos? Esa consideración que llegamos a tener para con las otras personas, ¿por qué no la tenemos para con nosotros mismos? ¿Sí te das cuenta? Porque con nosotros somos muy, muy críticos. Y aquí surge otra pregunta importante. ¿Qué palabras utilizas tú para platicarte? Y te hago otra llamada de atención. ¿Qué palabras utilizas tú para platicarte a ti misma o a ti mismo? ¿Cuáles son las palabras normalmente que utilizas para ti? Dentro de ese monólogo, ¿qué palabras utilizas para ti? ¿Tienes contigo mismo una relación constructiva o una relación destructiva? O una relación de me vale gorro y que me pase lo que me pase, y total, yo aquí estoy bien, yo aquí, ¿sí? ¿Qué tipo de relación tienes contigo? ¿Qué tipo de monólogo, qué tipo de conversación tienes contigo misma, contigo mismo? Y tal vez en este momento estés diciendo, bueno, yo tengo todo tipo de conversación, Álvaro. Hay ocasiones que es totalmente constructiva. ¿Por qué? Porque estoy muy bien, me siento bien y voy adelante, y mis objetivos, y me siento contento, y por lo tanto voy, construyo y todo eso. Pero hay ocasiones que soy totalmente destructiva. ¿Por qué? Porque ni yo mismo me aguanto, porque ni yo mismo sé qué rollo conmigo, y por lo tanto empiezo a tener problemas con todo el mundo. O simplemente hay otros momentos en donde que pase lo que tenga que pasar. Al final de cuentas, hágase lo que se haga, de todas maneras vamos a estar mal con alguien. Y sí es cierto, a lo largo de un solo día podemos llegar a tener toda esta variedad de pensamientos, imágenes y palabras calladas dentro de nosotros mismos en el monólogo. Por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que no, ni estoy diciendo
¿Cómo eliminar todas esas palabras negativas que te están destruyendo? No, ¿por qué? Porque al final de cuentas surgen, forma parte de nuestra naturaleza. Tú las tienes, yo las tengo, surgen. Aquí el problema es darnos cuenta cuando surgen para ver qué es lo que voy a hacer con ellas. Pero hay algo importante. Mira, hay una frase de Egot que dice, lo peor que le puede pasar a un hombre es pensar mal de sí mismo. ¿Tú piensas mal de ti misma, de ti mismo? ¿Piensas mal? Que digas, ay, soy un tarado, ay, soy un pendejo, ay, soy un... ¿Te caes mal? ¿Piensas mal de ti? ¿Ya no te aguantas? ¿Estás al borde de la locura? ¿Por qué? Porque ya no sabes ni siquiera qué hacer contigo. Por eso es importante esta frase, lo peor que le puede pasar a un hombre es pensar mal de sí mismo, porque ese pensamiento se va a convertir en una imagen y esa imagen se va a convertir en palabras. Y entonces, cuando en tu monólogo tú te estás diciendo palabras destructivas, quiere decir que estás pensando mal de ti mismo, de ti misma. Y aquí lo importante es de que ya surgió, ya se dio, ok, bueno, ¿qué vas a hacer a partir de que te das cuenta de que estás utilizando palabras destructivas para ti, que estás pensando mal de ti, que estás yendo en contra tuya? ¿Qué es lo que vas a hacer con todo eso? Y aquí es importante valorar desde dónde estamos conversando con nosotros mismos. Hay ocasiones que platicamos dentro de ese monólogo, platicamos con nosotros desde nuestra carencia. No, pero es que a mí el dinero no me alcanza. No, pero es que todo está tan caro, que sí es cierto, pero no, pero es que yo no tengo. No, pero es que a mí me falta. No, pero es que yo carecí de amor, de cariño, de comprensión, de abrazos. Y entonces hablamos desde la carencia. Y si lo estamos pensando nosotros en donde vemos que otras dos personas se están abrazando y yo pienso, ay, qué bonito. ¿Por qué? Porque yo nunca tuve un abrazo así como lo tienen esos que están ahí. Estás hablando desde tu carencia, que es normal, que es lógico, porque a lo mejor es una herida que tú traes desde tu infancia. Sí, está bien. Yo no estoy diciendo que no, ni te estoy diciendo que el mundo es color de rosa. No, tal vez sí estás hablando de tu carencia. Aquí lo importante es darte cuenta cuando estás hablando desde tu carencia y entonces decir, ok, no tuve yo esos abrazos que estoy viendo que tienen estas personas, no los tuve yo. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a abrazarme por mí mismo. Yo mismo me voy a empezar a abrazar, yo mismo me voy a empezar a proteger, yo mismo me voy a empezar a proveer de esa parte que no tuve y después voy a ver con quién puedo abrazarme. Obviamente de la gente, como decía Chabelo, a quien más confianza le tengas, ¿no? Y entonces empiezas a buscar y empiezas inclusive a promover los abrazos. Acuérdate que Virginia Satir, que fue una gran terapeuta, sobre todo en el aspecto de relaciones familiares, Virginia Satir estableció una teoría precisamente de los abrazos. Y ella decía, y digo decía porque ella ya falleció, sin embargo nos lo dejó a través de toda su bibliografía y de su teoría, nos decía que para subsistir nosotros las personas, para subsistir necesitamos 4 abrazos al día. 4 abrazos al día para subsistir. 8 abrazos para vivir. Y 12 abrazos al día para crecer. Entonces, si estamos hablando de nuestra carencia en donde yo jamás recibí, te puedes quedar como víctima y decir, ay, y entonces, ¿qué crees? Que se te van a aparecer por todos lados personas que se van a estar abrazando. ¿Por qué? Porque es lo que tú estás atrayendo a través de esos pensamientos, de esa imagen y por lo tanto de esas palabras que te dices en tu monólogo, vas a estar atrayendo personas que se abrazan y que se abrazan de diferentes formas. Y entonces tú vas a decir, bueno, pero ¿por qué toda la gente sí se puede abrazar y yo no? Y entonces me quedo aquí y entonces ni siquiera yo voy a promover esos abrazos empezando por mí. ¿Sí te das cuenta? Hay ocasiones que hablamos desde nuestra crítica. Somos tan críticos con nosotros, somos tan perfeccionistas, nos tratamos tan mal nosotros,
que hablamos desde nuestra crítica. Hijo, no, yo no haría lo que está haciendo esa persona porque a mí mis valores, a mí mis principios, a mí la madre. Y entonces estamos hablando desde nuestra crítica. Hay ocasiones que hablamos desde la enfermedad. No, es que si supieras, Álvaro, todas las enfermedades que yo tengo. Y entonces estamos hablando desde la enfermedad. Y ok, sí, tal vez estás enferma, tal vez te sientes mal, inclusive tal vez estás con medicamentos y todo eso y no te hace sentirte bien y todo, ok, pero ya empezaste tú a través de ir al doctor, a través de tener un tratamiento, a través de tomártelo a tus horas, a través de estar pendiente. Tal vez te falta empezar a tener pensamientos positivos. ¿Para qué? Para que internamente también te estés ayudando. Tal vez te falta también platicarte positivamente y internamente dentro del monólogo. ¿Para qué? Para que le ayudes a eso externo que te estás tomando en un tratamiento. ¿Para qué? Para complementar lo externo con lo interno. No lo sé. Pero en muchas ocasiones hablamos desde nuestra enfermedad. Y yo te lo he mencionado en varias ocasiones, esas personas que te dicen, no, es que mira, Álvaro, mi diabetes, a ver, tu diabetes, o sea, es tuya, ya, pues si es tuya, ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque no la vas a soltar, es tuya. Y lo que es tuyo, pues es tuyo y nadie va a venir a tratar de, no, a ver, dámela, porque es tuya y te empiezas a pelear. No, porque es tuya. Entonces, hablamos desde nuestra enfermedad. O hablas también desde tu prosperidad. Bueno, independientemente de que las cosas están mal y que hay inflación y de que todo está más caro y todo eso, yo sé que tengo la forma de proveer todo y o sea, hablando desde la prosperidad. En cuanto a salud, ¿qué estás haciendo para ser próspero? En cuanto a tu salud, ¿qué tipo de pensamientos estás teniendo para generar prosperidad en tu salud? Porque la prosperidad, no nada más tiene que ver con el dinero, tiene que ver con muchos aspectos de la vida, prácticamente con todos. Prosperidad en el amor, prosperidad en el cariño, prosperidad con los amigos. O sea, al final de cuentas, cada uno de nosotros vamos construyendo todo eso, pero basado en ese monólogo que estamos teniendo cada uno de nosotros. Tal vez en muchas ocasiones hablamos desde la aceptación, en donde yo digo, acepto que cometí un error y por lo tanto, ahora que ya me di cuenta que cometí el error, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En primer lugar, me voy a perdonar a mí mismo por haber cometido el error, porque no lo hice a propósito. Tal vez fue un exabrupto, tal vez fue algo que me ganó, algo que salió, algo que surgió. ¿Por qué? Porque también es cierto que somos seres reactivos y por lo tanto surge esa reacción que llegamos a tener para con otras personas o inclusive para con nosotros mismos. Entonces, primeramente me voy a pedir perdón, después voy a ir a perdonar a los demás y si en un momento dado ellos me llegan a pedir perdón, bueno, pues también yo voy a perdonar para cerrar ese triángulo que tiene que ver con la parte del perdón. Entonces, desde la aceptación en donde yo acepto a las demás personas, en donde yo me acepto como soy. Y eso no quiere decir que porque soy así ya me voy a quedar así. Ok, me acepto en este momento como soy, me acepto como estoy, me acepto en las condiciones en las que estoy, me acepto en el lugar en el que estoy, me acepto en todo lo que tú quieras. Y a partir de que ya me acepté, ¿qué es lo que voy a hacer ahora de aquí en adelante? Tal vez también estoy hablando desde mi salud, es decir, no hablar desde la enfermedad, sino hablar desde mi salud. ¿Qué prosperidad tengo en mi salud? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Además de estar tomando chochos, además de estar tomando medicina, además de estar tomando, yo le llamo dulces, además de estar tomando lo que tú quieras, internamente, ¿qué estás haciendo para prosperar tu salud? Para que entonces cuando hables desde tu salud y para que cuando tú digas, tanto en tu monólogo como después en el diálogo que digas con otra persona, digas, estoy muy bien, sea realmente porque está todo conectado y que te diga estoy bien, porque tanto en la parte del monólogo como en la parte del diálogo como en la prosperidad de mi salud estoy bien y que tengo que trabajar diariamente en mi salud. ¿Para qué? Para estar bien precisamente, ¿no? Pero también aquí tenemos que vernos cómo nos tratamos, cómo nos hemos tratado durante la vida. ¿Por qué? Porque tal vez me he tratado como víctima.
Y entonces, si yo soy víctima, fui víctima de mis papás, fui víctima de mis hermanos, soy víctima de mi pareja, soy víctima de mi trabajo, soy víctima de las enfermedades, soy víctima de la vida, soy víctima de la estratosfera, soy víctima de todo lo que tú quieras. Y entonces, si yo me estoy tratando como víctima, imagínate el monólogo que yo voy a tener internamente de víctima. ¿Y qué es lo que yo voy a estar atrayendo con toda esa parte de lo que estoy pensando? Porque, mira, ahí te va un detalle importante. Tal vez tú no te has dado cuenta que a través de todas esas palabras que tú te estás diciendo en tu monólogo, te estás autohipnotizando. Autohipnotizando. Con todas esas palabras que nos estamos diciendo, nos autohipnotizamos. Y trabajamos y funcionamos mucho con base en la autosugestión. Es decir, nosotros mismos nos estamos sugestionando de todo eso que nos estamos diciendo en nuestro diálogo o en nuestro monólogo. Y todo eso que decimos para con las otras personas y que nos lo creemos, ¿en cuántas ocasiones decimos una mentira tantas veces que nos la llegamos a creer? Y entonces nos sugestionamos y llega un momento que eso es una verdad. Oye, pero es una mentira. No es una verdad. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos tanto y nos sugestionamos tanto de eso, que entonces es una verdad. Entonces imagínate, si nos estamos tratando como víctimas, toda esa autosugestión tiene que ver con esta parte precisamente de la víctima. Y por lo tanto va a llegar un momento en donde me voy a creer una víctima. Y aunque a los ojos de los demás no sea así, yo voy a decir, yo soy una víctima de las circunstancias, soy una víctima de la vida, soy una víctima de todo. Y entonces toda tu vida corres el riesgo de vivir como víctima. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en un momento dado te tratas como protagonista de tu vida? En donde asumes tu propia responsabilidad, en donde dentro de esa responsabilidad implica el compromiso de estarte escuchando, de estarte observando, de estarte sintiendo, para que cuando detectes alguna situación negativa, acuérdate que cada uno de nosotros tenemos aquello que se llama el sesgo negativo. El sesgo negativo en donde inmediatamente le vemos algo negativo a todo lo que se nos presenta en la vida. Oye, ¿qué te parece si mañana vamos? No, va a llover. Va a llover. Oye, bueno, ok, ¿qué te parece si entonces lo cambiamos y vamos a desayunar? Ay, no, es muy temprano. Yo empiezo a carburar de las 11 en adelante. Oye, pero, ok, ¿qué te parece la comida? No, pero a las 2 a las 3, no, pero si yo te digo que me levanto a las 11, entonces a las 3, no, pues no. O sea, le empezamos a encontrar toda esa parte negativa y es ese sesgo negativo que llegamos a tener cada uno de nosotros. Y entonces llega un momento en donde lo repetimos tanto que ese sesgo negativo ya nos tiene autohipnotizados y entonces en automático sale la palabra no. ¿Ante qué? Ante todo. Te va una campanada de atención. ¿Cuál es, fíjate bien, cuál es el lema que te identifica a ti? Pónmelo ahí en el chat. ¿Cuál es el lema que te identifica a ti? A ver, vamos a ver de lo que nos están poniendo aquí. A ver si ya nos lo ponen. Me ponen buenas noches, ese no es lema. A ver, vamos a ver quién nos está poniendo. Hasta ahorita nadie nos está poniendo su lema. ¿Cuál es el lema con el que tú te mueves cada día? Todos tenemos lemas. Mira, un lema, a ver, te pongo un ejemplo para que te des cuenta. Una persona que hablábamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un víctima, uno que se siente víctima de las circunstancias. Para todo va a decir que es una víctima. No, es que yo soy víctima. No, es que yo... Y entonces ese es su lema. Es lo que lo identifica a esa persona. Y cuando tú llegas a platicar con otra persona de esa víctima y que te dicen, ¿tú te acuerdas de fulano, de tal fulano? No, ese es el que siempre se hace víctima. Ah, ¿cómo no? Entonces lo identificamos precisamente por ese lema que ya tiene, por eso que está diciendo y que está diciendo constantemente. Entonces, ¿cuál es el lema que tú tienes para ti, para tu vida? A ver, yo quisiera saber cuál es el lema que tienen. Marta Calderón nos dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ok, Marta, perfecto, excelente. Has dejado ahorita, en este momento,
cerca de las 9 de la noche, no sé qué horas sean, ahorita te digo. Son 20:44, ok. ¿Ya dejaste algo para mañana, Marta? Tú que me lo estás diciendo. Ana Laura Camacho nos dice, ser mejor cada día. No dejes para mañana. Marta Calderón también nos dice, sigue adelante, ok. Pero, ¿cómo te lo dices, Marta? ¿Sigue adelante o sigo adelante? Es importante eso por lo que vamos a ver ahorita en un momento dado. Mucho que trabajar hoy, nos pone Carmen Velázquez. Prenmerá nos dice, soy la protagonista de mi vida, el momento es hoy, el lugar es aquí, ok. María de la Luz Olivares, con los pies al suelo y la vista al cielo, cada día estoy mejor, ok, muy bien, nos parece bien. ¿Quién más nos está poniendo? Bueno, hasta ahí se quedó. ¿Cuál es el lema que tú tienes? ¿Cuál es ese lema que te identifica a ti? Mira, es más, puede llegar un momento en donde no solo tengamos un lema, podemos tener varios lemas para varios aspectos de nuestra vida, dependiendo de las áreas en las que estemos y todo eso. Yo, por ejemplo, mira, el lema que yo tengo es haz que funcione. Así de sencillo. Haz que funcione. ¿Qué? Todo lo que se te presente en la vida. ¿Pero en qué áreas de la vida? En todas las áreas de la vida, haz que funcione. Muchos tienen el lema que tiene que ver también con esto precisamente, que dicen, inclusive lo dicen antes de haz que funcione, dicen haz que suceda. Bueno, está bien, haz que suceda con base en tu trabajo, con base en tu determinación, en tu compromiso, haz que suceda, ok. Pero en muchas ocasiones hacemos que suceda y ya se quede ahí. Ya una vez que sucedió, una vez que logramos un objetivo, y esto está ya muy estudiado en la psicología, luchamos por un objetivo, por una meta, por comprar un carro, por tener una carrera, por casarnos, por lo que tú quieras. Y ya que lo hacemos, ya. Como que ya, ahí ya terminó, ya logré mi meta, ya la alcancé, tal vez me felicito y qué bueno y todo, pero ya hasta ahí quedó. No, después de eso, ahora viene, ya hiciste que sucediera, qué bueno, felicidades. Ahora haz que funcione. Porque ya lo tienes, ahora haz que funcione. ¿Y en qué forma vas a hacer que funcione? Bueno, pues eso sí ya depende de cada quien. Ese es mi lema, haz que funcione. ¿Cuál es el lema que tú tienes? Vamos a ver si ya alguien más nos puso por aquí cuál es. Pepe Navarro nos dice, hazlo, es posible. Y sí, el chiste es de que se lo estén repitiendo constantemente. Debo intentarlo y no posponerlo, dice Irma Nagore. Debo intentarlo y no posponerlo. Maru Montes, buenas noches. Me identifico como alegre y decidida. Ok, perfecto. Saludos, Maru. Un abrazo. No, yo hoy ya terminé. Mañana es otro proyecto. Nos dice Marta Calderón como respuesta. Perfecto, muchas gracias. Raúl Quintana, Raúl, un abrazo. Qué bueno que estás aquí. Un abrazo por estar aquí. Un saludo. ¿Cómo detener un pensamiento negativo y activar uno positivo? Porque los pensamientos negativos, pues ahí están con ese famoso sesgo negativo que estábamos hablando hace un rato. Pues el pensamiento negativo ahí va a estar y va a estar llegando y a todos nos llega. Por muy optimistas, hablando precisamente de Raúl, que nos conocimos ahí en Optimismo, por muy optimistas que seamos, por muy optimistas, el sesgo negativo lo tenemos y que nos llegan pensamientos negativos, nos llegan. Eso sí, no queda de otra. Ahora, aquí lo importante es cómo detener ese pensamiento negativo y activar en su lugar uno positivo. En primer lugar, hay varias formas. En primer lugar, cuando tú tengas un pensamiento negativo, en ese momento rescata una experiencia positiva de tu vida. Rescátala del baúl de los recuerdos, rescátala de tu experiencia, rescátala de tu sentir, rescátala de tu corazón, rescátala no sé en dónde guardes todas tus experiencias positivas. Ahí donde las guardes, ve y rescata una experiencia positiva. Es decir, cuando tengas un pensamiento negativo, trae alguna experiencia positiva que hayas tenido en tu vida, la que sea, aunque no tenga nada que ver con este pensamiento negativo que te llegó, tráela a tu presente, goza nuevamente esa experiencia positiva y ahí vas a estar cortando ese pensamiento negativo que te llegó.
Si te vuelve a llegar, vuelve a sacar otra experiencia positiva. Si te vuelve a llegar ese pensamiento negativo, entonces, como yo tenía un maestro en la secundaria, que cuando quería cambiar la conversación, estábamos hablando de alguna cosa y de repente se le hacía una pregunta o que no quería él contestar algo que se le preguntaba, de repente él se quedaba callado, todos nos quedábamos callados allí en el salón, en la secundaria 72%, por cierto, allá en la Ciudad de México, y entonces se quedaba callado y todos esperando la respuesta del profesor, y de repente se asomaba hacia afuera del salón, se asomaba hacia afuera y pues hasta todos volteábamos, ¿no? Y nos decía, ¿ustedes creen que llueva? Y entonces pues, al principio decíamos, ¿qué rollo? O sea, ¿qué tiene que ver si llueve con lo que te estamos preguntando ahorita, no? Bueno, es la forma en la cual podemos cambiar también nosotros un pensamiento negativo. Es decir, cuando te llegue ese pensamiento negativo, haz algo que, aunque parezca una locura, aunque no tenga absolutamente nada que ver, pero así como que volteas de repente y tú crees que llueva, tú crees que tiemble, no, eso no atraiga, tú crees que llueva, y entonces lo vas a sacar totalmente de onda. Ya para la tercera o cuarta que nos lo dijo así el maestro, pues ya nos reíamos porque ya vimos de qué se trataba, pero fíjate qué forma de un momento dado cambiar ese estado de ánimo que tenemos a través del pensamiento, la imagen y las palabras silenciosas que nos dijimos en el monólogo, cómo lo podemos transformar con una sonrisa, cómo lo podemos transformar yéndonos a una experiencia positiva de nuestra vida. O cómo lo podemos cambiar también, ya te dije dos, en primer lugar rescatando una experiencia positiva, en segundo lugar con algo que sea totalmente contrario como, ¿tú crees que llueva? O la tercera, con el monólogo positivo. ¿Sí? Con el monólogo positivo. ¿Cuál es ese monólogo positivo? Son todas esas palabras de corte positivo que tú te dices dentro de ese monólogo. Si tú te das cuenta de todo el vocabulario que tú utilizas para ti misma o para ti mismo, tal vez te vas a dar cuenta y tal vez te vas a llevar la sorpresa que digas, pero es que ¿cómo me digo tantas palabras con las cuales yo mismo me estoy alimentando y me estoy alimentando mal? ¿Por qué no cambiar todas esas palabras por palabras positivas? Todas esas palabras que tienen que ver con el sesgo negativo, cambiarlas por un sesgo positivo. ¿Por qué no cambiarlas? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el monólogo positivo refuerza nuestra autoestima, refuerza nuestra seguridad. El monólogo positivo nos activa interiormente. Cuando tú te dices palabras de aliento, palabras de motivación, palabras positivas, te vas a activar, tu estado de ánimo va a cambiar, se va a modificar. ¿Por qué? Porque tú mismo, tú misma te estás generando esa activación interna. El monólogo positivo regula nuestras emociones, sobre todo cuando son emociones negativas. En ese momento va a regular las emociones precisamente para que no te quedes en la parte negativa de esas emociones y pueda llegar un momento en donde hasta tengas un problema no solo personal, sino hasta con otras personas. El monólogo positivo facilita el logro de los objetivos. ¿Por qué? Porque como hace que cambie tu estado de ánimo, hace que cambie tu actitud ante las circunstancias, va a ser más fácil que alcances tu meta, va a ser más fácil que alcances tu objetivo. No vas a posponer. ¿Por qué? Porque tú mismo, tú misma te estás preparando para ir por más. El monólogo positivo reencausa y dirige la atención. Yo te estaba reencauzando y te estaba redirigiendo a través de una campanada de la atención. Bueno, el monólogo positivo te reencausa y te dirige la atención ¿hacia qué? Hacia eso que tú quieres para ti, hacia esa parte que tiene que ver con la superación personal, hacia esa parte que tiene que ver con el crecimiento personal, hacia esa parte que tiene que ver con tu evolución como persona. El monólogo positivo igualmente genera carga emocional positiva, es decir, en muchas ocasiones hay personas que dicen, es que yo no sé en dónde tengo que ir, ¿para qué? Para recargar las pilas. ¿Por qué? Porque ya las tengo bajitas. No tienes que ir a ningún lado. Claro, si además de tu monólogo positivo
vas a algún lado, a alguna plática, a alguna conferencia, lees un libro, a un grupo de apoyo, no sé, lo que sea, qué bueno, mejor, porque estás reforzando y entonces estás llenando al tope tu pila. Pero con el simple monólogo positivo, lo que estás haciendo es de que estás generando esa carga emocionalmente positiva. Mira, viene siendo como un semáforo emocional en donde la mayor parte del tiempo lo vas a tener prendido en verde, en verde. Tal vez llegue un momento en donde se prende el amarillo, como decir, aguas, cálmate. ¿Por qué? Porque ahí viene ya un pensamiento negativo que te va a prender la luz en rojo, pero el amarillo te va a avisar que ahí viene el rojo. Por lo tanto, quédate en el amarillo para regresar al verde. Por eso es esa parte del semáforo emocional. ¿Por qué? Porque nos está mandando señales que nos sirven precisamente para darnos cuenta y no dejar que llegue ese rojo, no dejar que llegue ese pensamiento negativo. Ahora ya llegó, entonces bájale primeramente al amarillo y después bájale al verde, en donde le vayas cambiando. Y yo ya te di 3 formas en que lo puedes hacer. Hay muchísimas. Te puedes poner a cantar, pero canciones de corte positivo. Te puedes poner a bailar. Te puedes simple y sencillamente parar y estirarte, y en ese momento empiezas a cambiar tu estado de ánimo. Te puedes parar y salir a correr, salir a caminar. Puedes escuchar un disco que sea agradable para ti, no con canciones negativas, no con el rompe y rasga, no, simple y sencillamente con canciones que te generen. Ya después, una vez que hayas modificado tu estado de ánimo, podrás regresar a esa parte que te generó el pensamiento negativo, y entonces tal vez podrás solucionar, pero desde otro punto de vista, desde otro nivel, podrás superar esa parte. ¿Por qué? Porque ya estás con un estado de ánimo totalmente diferente al que estabas cuando te llegó ese pensamiento negativo. Por lo tanto, ¿cómo podemos entrenar este monólogo positivo? Bueno, lo podemos entrenar en donde te hables siempre con las 3 P's. Las 3 P's. ¿Cuáles son esas 3 P's? Siempre que te hables, háblate en presente, háblate en positivo y háblate personalmente. Eso es muy importante. Háblate a ti mismo, háblate a ti, decir yo Álvaro Patricio, yo Marta, yo Pren, háblate a ti mismo, háblate personalmente. Y si no quieres decir tu nombre, si lo dices bien, pero si no lo quieres decir, simple y sencillamente con que yo diga yo soy, yo estoy, pero dilo, o sea, para ti, siempre en presente, no para futuro, yo voy a hacer esto, no, yo hago esto, yo me siento bien, a pesar de que en este momento puedas tener alguna situación de molestia, yo me siento bien, y empiezas a generar ese cambio, y por supuesto en positivo. Entonces son las 3 P's, siempre háblate en las 3 P's, personalmente, en presente y en positivo. Además, date instrucciones breves y que sean directas además. Mira, el poder de una afirmación o de un decreto es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque son instrucciones que tú te estás dando a ti mismo, a ti misma. Son directrices que te estás dando a ti misma, a ti misma. ¿Sí? Entonces, cuando tú te dices una afirmación, te estás dando una instrucción a ti mismo. Y te la estás dando, obviamente esas afirmaciones también tienen que contener las 3 P's. Esas afirmaciones tienen que ser dirigidas a uno, o sea, hablarnos en forma personal, hablarnos en positivo y además hablarnos en el presente, es decir, en el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones que a ti te llenan? Por ejemplo, ¿qué afirmación, por ejemplo, tienes para tu salud? ¿Qué afirmación tienes para cuando estás enojado? ¿Qué afirmación tienes para cuando vas en el tráfico? ¿Qué afirmación tienes cuando tienes alguna discusión con alguien querido? ¿Qué afirmaciones tienes? Porque una sola afirmación, si bien es cierto que nos puede servir, pero una sola afirmación para todas las áreas de la vida, pues es difícil. ¿Por qué? Porque estamos generalizando mucho. Entonces, qué mejor que empecemos a tener una afirmación por cada una de las áreas importantes de nuestra vida, por cada una de las áreas en las que estamos en el presente. ¿Cuáles son esas afirmaciones que tú tienes?
Por eso yo te preguntaba, ¿qué afirmación, por ejemplo, tienes respecto a tu salud? Ahora que acabamos de salir de la pandemia, ¿alguna vez tuviste un decreto, tuviste alguna afirmación, la sigues repitiendo o como se supone que ya salimos, ya no la haces? ¿Por qué? Porque pues ya salimos. Sí, pero tu salud ahí está. Y esa la tienes que seguir repitiendo, te tienes que seguir dando instrucciones. ¿Para qué? Para que internamente en el monólogo interno, en el monólogo positivo, tú sigas llenándote tus pilas, sigas cargando emocionalmente esas pilas que tú tienes. También, al tiempo del monólogo, debes de crear esas imágenes y esas palabras que sean congruentes con eso que tú estás pensando, con eso que tú te estás diciendo, con esa imagen que tú estás viendo. Y cuando tú lo haces de esa forma, estás metiendo prácticamente todo tu sentir y es la forma en donde empezamos a traer eso precisamente que estamos visualizando, que nos estamos diciendo y que estamos sintiendo dentro del monólogo, esas tres partes que son fundamentales, y es cuando empezamos a traer eso de lo que estamos hablando. Por ejemplo, alguna afirmación en cuanto a salud. Yo soy una fuente inagotable de salud, por ejemplo. O sea, tampoco tiene que ser una afirmación así súper larga que te la tengas que aprender de memoria, porque acuérdate que cuando aprendimos las tablas de memoria, pues sí nos las aprendimos, pasamos el examen y se nos quedaron, pero hoy por hoy si tú dices las tablas de memoria, pues las dices sin ninguna emoción, las dices hasta a lo mejor así como 2 por 1, 2, no, o sea, el chiste de las afirmaciones es de que las digas sintiéndolas en este momento. Entonces, entre más cortas, hablamos de que deben de ser directas y deben de ser dirigidas directamente a ti y deben de ser breves. Por lo tanto, yo soy una fuente inagotable de salud. Yo soy, fíjate, estoy hablando para mí, me estoy hablando a mí mismo y en el presente soy, no voy a ser, no fui, no, soy. Yo soy una fuente inagotable de salud. Y entonces, cuando estás tú diciendo yo soy una fuente inagotable de salud, al mismo tiempo que lo estás diciendo, visualiza que una fuente está cayendo encima de ti y que toda esa agua que sale de la fuente te baña en todo tu cuerpo y que lo recorre tanto internamente como externamente esa agua, y que además al ser una fuente es inagotable y sigue sacando y secando, sacando y sacando. Y haz de cuenta que toda esa agua que está saliendo es salud. Y es salud que tú te estás dando. Entonces yo soy una fuente inagotable de salud. Yo soy una fuente inagotable de salud. Y entonces tú te lo estás repitiendo, lo estás sintiendo y ya lo dejas. Y en un rato más, cuando llegues a tener otro tiempo, lo vuelves dentro del monólogo positivo, lo vuelves a decir para ti. Si lo dices así de voz alta, como lo estoy diciendo yo en este momento, está bien, porque además entonces estás utilizando tu sentido del oído y además de lo que estás diciendo también lo estás escuchando y por lo tanto es más potente, y además lo estás sacando de tu boca, entonces por lo tanto es más potente. Pero si vas en el metro, si vas en la calle, lo que sea, dilo para ti dentro del monólogo. De todas maneras vas a estar platicando contigo. Acuérdate que eres con quien más platicas. Por lo tanto, si de todas maneras vas a platicar, platícalo de esa forma. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De que yo soy una fuente inagotable de salud. Yo soy una fuente inagotable. Y entonces te estás diciendo, dilo 3 veces. Y después sigues caminando y al rato otra vez, yo soy una fuente inagotable de salud. Yo soy una fuente inagotable. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Vamos a repetirlo 3 veces. Yo soy una fuente inagotable de salud. Yo soy una fuente inagotable de salud. Yo soy una fuente inagotable de salud. ¿Cuánto tiempo nos llevamos? ¿Medio minuto? Pero el chiste es de que lo digas sintiendo, no repitiendo. Porque entonces se pierde todo el efecto. Y entonces tú misma te vas a estar empezando a provocar esa salud que cada uno. Y entonces ya vas a hablar desde tu salud, no vas a hablar desde tu enfermedad. Entonces fíjate cómo cambiamos el sesgo negativo que teníamos al hablar desde nuestra enfermedad al sesgo positivo al hablar desde nuestra salud. ¿Sí te das cuenta? Porque en un momento dado, al final de cuentas, cuando se dice es que no hay enfermedad,
lo que sucede es de que hay poquita salud. Y entonces eso te cambia totalmente. ¿Por qué? Porque sí tengo salud poquita, pero tengo. Y hay ocasiones que en efecto sucede algo y entonces no lo llames enfermedad, simplemente disminuyó tu salud. Pero la salud allí está, estás hablando de salud, estás hablando desde la salud, no de la enfermedad. No digas estoy enfermo, simplemente estoy bajo de salud. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a subir esa salud nuevamente a través de ir al doctor, a través del tratamiento, a través de los análisis, a través de generarme yo, a través de las afirmaciones o decretos, a través del lema que yo tenga, por ejemplo, para mi salud, y entonces empezar a generar toda esa salud integral dentro de mí. ¿Sí te das cuenta de lo importante? Por eso yo estoy hablando de la magia del DIP, inicialmente la magia del diálogo interno positivo, pero si lo quieres manejar, puede ser la magia del monólogo positivo. Vamos a dejarlo en DIP, como lo habíamos quedado, la magia del diálogo interno positivo. ¿Por qué? Porque te lo voy a comentar, corres el riesgo de que si lo sigues haciendo, llega un momento que del DIP vayas al DIE, y ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, lo tienes que hacer con mira, cuando tú repitas esa afirmación, cuando estés diciendo, yo soy una fuente inagotable de salud, dilo con un sentimiento descarado, así sí que se note que sí soy una fuente inagotable de salud. Y que otro te vea y te diga, ¿qué rollo, ¿Qué tienes? Déjame, es mi bronca, tú tienes tus rollos, tú tienes tus lemas, tú tienes tus afirmaciones, tú tienes tus decretos, está bien, yo no me meto, simplemente déjamelo. Esos son míos. Entonces, con un sentimiento descarado, así de plano, yo soy una fuente inagotable de salud, descaradamente así dilo, ¿para qué? Para que empieces a atraer esa salud por la cual tú estás trabajando. Y hazlo varias veces al día. Y hay afirmaciones tan cortas como creo en mí. Fíjate, creo en mí y soy capaz. Otra, me permito ser feliz. Y fíjate cómo tienen esos componentes de que es personal, o sea, nos hablamos a nosotros personalmente, es positivo y además es en presente. Otra, vivo en gratitud. Y entonces cuando tú estás con esa parte es la gratitud la que tienes frecuentemente dentro de ti. Otro decreto para la salud, soy un imán de salud. Soy un imán de salud. Si la otra de soy una fuente inagotable, ok, soy un imán de salud. Soy un imán de salud. Y entonces imagínate cómo estás atrayendo esa salud, porque tú eres un imán que estás atrayendo esa salud hacia ti. Y entonces fíjate cómo son afirmaciones muy cortitas con las cuales tú puedes en un momento dado empezarte a generar a través de tus propios mecanismos, a través de tus propias herramientas, empiezas a generar ese bienestar para ti. Si tú entrenas tu diálogo interno positivo o tu monólogo positivo, corres el riesgo de convertirlo en DIE. ¿Qué es el DIE o en ME? El DIE es el diálogo interno. ¿Quieres que te lo diga o no te lo digo? Lo dejamos para otra ocasión. ¿Cómo ves? ¿Sí te lo digo o no te lo digo? Mira, si tú estás entrenando y practicando constantemente el diálogo interno positivo, o si estás entrenando frecuentemente el monólogo positivo, corres un gran riesgo, y sí te lo tengo que decir. Corres un gran riesgo. Tú sabrás si lo asumes o no lo asumes, y era parte de lo que hablábamos en el tema de la semana pasada en cuanto a asumir esas situaciones que se nos presentan y desafiarnos a nosotros mismos, ¿te acuerdas? Ok, si tú entrenas el diálogo interno positivo o entrenas tu monólogo positivo, corres un gran riesgo, y ese riesgo es de que llegues al diálogo interno de la excelencia o al monólogo de la excelencia. ¿Por qué? Porque ya va a llegar un momento en donde te acostumbras tanto a hablarte con palabras positivas, a sentirte con aspectos positivos, que corres el riesgo de que esto se haga un hábito, y al hacerse un hábito
vas a ir por más y entonces después vas a ir por un lenguaje de excelencia. Y ya que estoy yo en ese lenguaje de excelencia, jamás me voy a cansar, jamás me voy a cansar de referenciar a aquella viejita que tú seguramente ya lo has escuchado y tal vez lo has escuchado de mí. Y perdóname que te lo repita, pero es que es una reflexión no solo hermosísima, sino es una reflexión que nos lleva precisamente a darnos cuenta de esta gran magia del VIP o esta gran magia del del monólogo positivo. Esa viejita que decide irse a una casa de retiro. ¿Por qué? Porque vendió su casa, ya no tenía familia a quien dejarle absolutamente nada y dijo, yo quiero que mis últimos días sean en una casa de retiro para estar tranquilo, que ahí me puedan atender, estar bien cuidada con doctores, ahí estoy bien. Y entonces hace su solicitud, es aceptada y le dice, bueno, pues ahora sí, tal día la esperamos para que ya a partir de ese día ya se quede aquí. Bueno, le dijeron que ese día tenía que estar a las 8 de la mañana para ya poder recibirla y todo esto. Y esta señora llegó a las 7, no llegó a las 8, llegó a las 7 de la mañana. Y llegó impecablemente vestida, impecablemente arreglada, impecablemente peinada y además con una actitud en donde se le notaba el gozo con el cual estaba llegando a esa casa de retiro. Y entonces la ven y le dicen, oiga, pero le dijimos que a las 8 y apenas son las 7. No se preocupe, por mí está excelente. Yo aquí me siento y aquí me espero hasta las 8. Ustedes continúen con su trabajo y yo aquí me espero. Sí, lo que pasa es de que, pues mire, tenemos que esperar a que llegue la directora para que la reciba. Sí, no hay ningún problema. Por mí está excelente, yo aquí me quedo. Bueno, llega la directora y no va a ver a la señora y le dice, oiga, qué bueno que ya está aquí, pues felicidades, le damos la bienvenida y todo. Están terminando de arreglar la habitación en la que usted va a estar, entonces denos unos minutos porque ya estamos a punto. Sí, no se preocupe. ¿Necesita usted algo? No se preocupe, yo aquí estoy. Excelente. Total, que ya pasa el tiempo y pasa como hora y media. Viene nuevamente la directora, oiga, qué pena tengo con ustedes, pero ya ahorita sí, en 5 minutos ya, no se preocupe, ¿necesita algo? No, yo estoy aquí excelente, mire, estoy aquí muy bien y todo eso. Total, llega la hora en donde ya le dicen, ahora sí ya, por fin vamos a pasarla a su habitación y ya para enseñarle cómo está todo y darle un tour por toda la casa. Pues sí, cómo no, excelente, y se para y ahí va, ¿no? ¿Quiere que le ayudemos? No se preocupe, yo aquí vengo caminando excelentemente bien. Y va caminando. Entran a su habitación y bueno, pues está reluciente la habitación, cambiaron las cortinas, todo absolutamente. Y entonces, ¿qué le parece? Le dicen, no, pues me parece excelente, mire, la cama está nueva y además, no, todo está excelente, muchas gracias y todo eso. Y entonces la directora, antes de salirse y ya dejar a la señora ahí en su nueva habitación, le dice, oiga, yo tengo una duda. He visto que usted tiene una actitud muy positiva, pero ¿por qué a todo lo que le decimos nos dice que está excelente? Y entonces la viejita voltea, se le queda viendo y medio sonriendo un poco, le dice, mire, lo que sucede es de que el día de hoy yo decidí que este día es excelente. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo a mi alrededor e internamente es excelente. Oiga, ¿y esto lo hace todos los días? Todos los días. Mañana, si amanezco, voy a decretar que mi día es excelente. No que va a ser, mi día ya es excelente. Y todo lo que me surja durante el día va a ser excelente. Yo te pregunto, ¿cómo estás decretando tu día? ¿Lo estás decretando excelente? ¿Lo estás decretando de que, gracias a Dios, ya mañana es viernes? Y además, luego viene el sábado y luego el domingo. ¿Cómo decretas tu día? ¿Qué crees? Que esto se acabuche. Espero que el tema del día de hoy haya sido no solo de tu agrado, sino que te haya servido también pues para todo lo que tú quieras en un momento dado trabajar en ti. Vamos a ver los últimos comentarios que me llegaron.
Sofía Munguía, gracias Lili por estar aquí. Malta Calderón, Angie, gracias. Fred Meral, la energía positiva que genero en mi interior, gracias. María Torres, sí, dilo, ya lo dije, María, gracias. Pepe Navarro, gracias. María de la Luz, yo soy sana, nos dice María Torres, muy bien. Katy Galván, para mi salud, yo digo, todo está bien, tranquila. María Torres, Dios te bendice, gracias. En el aquí y en el ahora. Mi papá decía, nos dice Pepe Navarro, lo imposible es inmediato, con los milagros nos tardamos un poco más. Es cierto, también es muy bueno eso. Dana Pastelín, saludos, gracias. Diana, ¿cómo estás, Dana? Maru Montes, gracias. Pepe Navarro, gracias a todos por estar aquí. Y mira, te quiero dar un aviso parroquial. La próxima semana vamos a andar de viaje, entonces no vamos a poder transmitir. Vamos a andar de viaje, pero dentro de 15 días, es decir, el jueves 17 de noviembre, sí vamos a estar aquí. De hoy en 8 no nos vemos, pero nos vemos dentro de 2 semanas y nos vamos a ver con un tema que yo no sé si te interese. ¿Quieres que te diga cuál es el título de este tema? ¿Sí quieres que te diga o no? Sí, te lo voy a decir para que lo vayas pensando y te vayas dando cuenta y me digas a ver, y sobre todo que además de que estés aquí puedas invitar también a otras personas. El tema que del cual vamos a platicar el jueves 17 de noviembre es: ¿ya lo superaste o ya te acostumbraste? Yo no sé si te interesa el tema, pero si no te interesa, de todas maneras acompáñanos para que nos des tu opinión, acompáñanos también invitando a otras personas para que estén aquí durante la transmisión, y si te interesa, pues con mayor ganas. ¿Por qué? Porque en un momento dado ahí podremos darnos cuenta si precisamente cada uno de nosotros podemos decir, ya lo superé o ya me acostumbré. Y entonces puede ser un parteaguas para cada uno de nosotros. Te doy las gracias, te mando un abrazo, te mando un beso. Gracias por haber estado aquí en Motivación TV y en un rato más empiezo a contestar todos los comentarios que me hiciste. Gracias por el día de hoy. Te mando un abrazo y un beso y nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego.